Vamos a empezar definiendo los objetivos. El primero de ellos, pues vamos a comenzar definiendo, clasificando y explicando el impacto ambiental de los plaguicidas. Vamos a describir las bases de las regulaciones sobre los LMRs en Estados Unidos y Europa, a conocer los diferentes plaguicidas detectados en hortalizas y berries. Vamos a aprender a interpretar el resultado de un análisis de residuos de plaguicidas. Y por último, explicar el impacto del muestreo sobre los resultados de un residuo de plaguicida. Y bueno, comenzando con las definiciones de analito, se define como una sustancia química analizada en una muestra que puede ser un elemento como el sodio, un compuesto como el cloruro de sodio o el agua, o un ion como el hidrógeno. También vamos a definir el término plaguicida, el cual es una sustancia o mezcla destinada a repeler, matar o controlar plagas, así como regular el crecimiento de las plantas. Algunas de ellas las podemos encontrar en el ciproinil, que generalmente se encuentra en mezcla con fluidoxonil, deltametrina o cipermetrina. Continuamos definiendo el término de límite máximo residual. Este término pues lo vamos a ver mucho a lo largo de la presentación, el cual es el límite o nivel máximo permitido de residuos de plaguicidas en alimentos o piensos, tanto en el interior como en la superficie. Esto cuando se aplican las buenas prácticas agrícolas. ¿A qué nos referimos con esto? Pues hay algunos cultivos que pues es necesario darles un tratamiento posterior a la cosecha, como el lavado o cepillado. Hay que tener muy en cuenta las dosis de aplicación, el tipo de aplicación que se debe hacer, la tolerancia de este plaguicida al cultivo, entre muchas otras cosas. Y pues vamos a continuar definiendo la clasificación de plaguicidas por el uso que le damos a estos. Encontrando pues en su mayoría aquí en el análisis los plaguicidas agrícolas, pues los cuales se aplican en el campo, los urbanos, estos pues utilizados mucho para la fumigación de las industrias, en los hogares también solemos utilizar este tipo de plaguicidas, jardinería pues que es de uso más doméstico, biocidas y también plaguicidas de salud pública. La clasificación de plaguicidas por el tipo de acción, pues también vamos a encontrar algunos, estos son los más comunes o los principales que se usan. Los que más vamos a encontrar en el análisis de residuos de plaguicidas, pues van a ser los insecticidas, fungicidas y herbicidas. Otros de ellos, pues, es los nematicidas o bactericidas. Estos muy poco nos llegan para el análisis, sin embargo, pues sí son utilizados actualmente pues, para fumigar algunos cultivos. Pues vamos a ver la importancia de la clasificación de estos plaguicidas por su grupo químico, iniciando por los organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, bipiridílicos y biológicos. En el extremo izquierdo vamos a encontrar los organoclorados, que son mayormente persistentes. Estos organoclorados pues, fueron de los primeros plaguicidas pues, generados en el mundo. Sin embargo, pues debido a su persistencia y a su toxicidad, poco a poco se han ido pues dejando de lado. En el extremo derecho pues vamos a encontrar los plaguicidas menos persistentes y por ende pues un poquito menos tóxicos. Vamos a mencionar algunos de ellos, unos ejemplos de los principales plaguicidas. Los organoclorados, estos son muy persistentes y se acumulan en el tejido graso. Estos se degradan en promedio en 5 años. Actualmente todavía nos llegan muestras de suelo, sobre todo, que tienen presencia de algunos de ellos, como por ejemplo el DDT, aún llegan muestras de suelo que por lo mismo las condiciones del suelo que son muy húmedas, permiten que este tipo de plaguicidas se concentren y se degraden en un tiempo menor al establecido. Vamos a encontrar también moléculas en este grupo, como el lindano, que muchas veces nos enfocamos en que la molécula principal pues se degrade y que ya no aparezca dentro de
pues de nuestros análisis. Sin embargo, pues hay que tener muy en cuenta que estos plaguicidas tienen productos de degradación. En este caso, pues tiene dos productos, que es el 2,4,5-triclorofenol y el 2,3,5-triclorofenol. Pues es muy importante tener muy en cuenta también qué productos de degradación podemos encontrar, porque muchas veces estos productos son incluso más tóxicos que las moléculas principales. Después vamos a encontrar los organofosforados. Estos tienen una menor persistencia, pero son más tóxicos para los mamíferos. Su degradación promedio es de 4 a 26 semanas y algunos ejemplos de ellos pues son el monocrotófos, el dimetoato y el malatión, junto con su producto de degradación, que es el maloxón. Posteriormente vemos el grupo de los piretroides. Estos son menos tóxicos en mamíferos, pero muy peligrosos para peces e insectos, pues que finalmente lo que buscamos es que nos ayuden a controlar plagas de insectos, ¿no? Entonces esto favorece pues la finalidad de este grupo químico. Su degradación promedio es de 1 a 2 días. Algunos de los ejemplos, el de talmetrin, permetrina, lambda-cialotrin y cipermetrin, y algunos de los productos de degradación o isómeros de la misma molécula. Hay que tener muy en consideración que el tiempo de degradación promedio es bajo condiciones ambientales controladas. Este tiempo puede retrasarse debido a que pues, a lo mejor algunos días están más nublados que otros, hay más sol en algunas ocasiones, y esto finalmente va a promover a que el plaguicida pues persista en un mayor tiempo o se degrade con mayor facilidad. Y bueno, pues ya entrando un poquito más al tema de este taller, pues iniciamos con una pregunta, ¿no? O con este título: importancia del análisis de residuos de plaguicidas. ¿Por qué es tan importante? Porque últimamente pues nos piden tanto las regulaciones que cumplamos con ciertos límites. Pues bueno, es que estos son fundamentales para detectar y cuantificar la presencia de estos residuos en los alimentos, pero sobre todo nos garantiza la seguridad alimentaria, que estos plaguicidas van a estar en concentraciones de tal manera que no van a afectar la salud pues de quienes lo consumen. Además de que pues van a cumplir con las normativas internacionales al exportar los productos vegetales. Continuando con algunos términos de las regulaciones, pues estos son algunos términos interpretativos en el manejo de residuos de plaguicida. Comúnmente vemos en nuestros resultados, o algunos clientes nos preguntan, oye, es que este plaguicida pues dice que no tiene tolerancia. ¿A qué se refiere esto? Pues esto significa que no está permitido este plaguicida en esa legislación o ese país destino. No se han hecho los estudios necesarios para comprobar que ese plaguicida en ciertas concentraciones pues no es tóxico para la salud humana. Y pues ahí viene pues la primera razón, ¿no? No se conoce el nivel seguro en la dieta de los animales, que es en donde normalmente se hacen las pruebas. Posiblemente este plaguicida es cancerígeno, tóxico, o por las mismas buenas prácticas agrícolas, antes de que llegue al país destino, se conoce que este plaguicida se va a degradar. Por lo tanto, no es necesario siquiera hacer pruebas para emitir límites máximos de residuos. También contamos con otro término, que pues es el término excepciones, o que un plaguicida está exento. Esto se refiere a que la molécula o no sé, el compuesto no está considerado como un residuo de pesticida. Hay algunos compuestos que se utilizan más de manera sinérgica para potenciar los efectos de algún plaguicida. Un ejemplo de ellos muy común pues es el butóxido de piperonilo. Se utiliza en sinergia con los piretroides para potenciar los efectos del mismo. Y bueno, adentrándonos un poco ya a la legislación de los países que en este taller estamos hablando, para Estados Unidos nosotros podemos encontrar una lista nacional de LMRs o límites máximos residuales. Si nosotros tenemos duda entre pues, qué plaguicidas puedo aplicar para mi cultivo, pues podemos consultar esta lista. Si nuestro interés es mandar nuestro cultivo a Estados Unidos, pues la consultamos y podemos ahí ver cuáles son los plaguicidas que sí están permitidos y cuáles son sus límites. Estados Unidos también tiene una política por defecto. ¿A qué se refiere esto?
Hay plaguicidas en donde pues definitivamente no son permitidos o no están legislados en Estados Unidos y no va a haber ningún límite de detección permitido para este plaguicida. Caso contrario a la Unión Europea, en donde si no encontramos en las listas de la Unión Europea nuestro plaguicida de interés, pues podemos considerar que entonces ese plaguicida de interés va a tener un LMR de 0.01 partes por millón. Eso significa que, pues, aunque yo no lo encuentre, pues yo puedo definir mi LMR como este dato, ¿no? Y bueno, ¿cómo voy a aplicar estas regulaciones en estos países en un análisis de residuos de plaguicidas? ¿Cómo lo interpreto? Pues, ¿de qué me sirve toda esta información que ya estamos dando? Pues vamos a ver aquí un ejemplo pues, de algunos plaguicidas que comúnmente encontramos en lechuga, de hoja y sus variantes. Aquí en esta tabla pues vamos a mostrar en la primera columna el analito detectado. En rojo estoy marcando pues los países de interés, que son Estados Unidos y la Unión Europea. Y si pueden ver en el centro de la tabla, justamente en estos países, en amarillo estoy marcando, esto es una ayuda de colores, estoy marcando los límites máximos residuales para cada plaguicida, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Entonces, si nosotros tenemos una concentración promedio de 2.66 miligramos por kilogramo y queremos enviar nuestro cultivo a Estados Unidos nos dice que su límite máximo residual es de 20 miligramos por kilogramo. Esto quiere decir que si yo quiero exportar a Estados Unidos, pues 2.66 es menor a 20 miligramos por kilogramo. Significa que si solamente tengo permetrin en mi cultivo, sin problema yo puedo exportar a Estados Unidos. Pero, pues si mi intención es exportar a la Unión Europea, pues la Unión Europea en general tiene límites muy bajos, siendo para permetrina 0.05 miligramos por kilogramo. Pues este valor es mucho más pequeño que la concentración que obtuve en mi cultivo. Eso significa que si yo quiero enviar a la Unión Europea, definitivamente pues ahí me van a rechazar mi cultivo. Otro ejemplo de las legislaciones, pues lo vemos aquí con el butóxido de piperonilo, en donde se obtuvo una concentración promedio de 0.062 y en la legislación de Estados Unidos aparece como EX, que significa exento. Esto significa que, de acuerdo a las definiciones que estuvimos dando en diapositivas anteriores, pues el butóxido de piperonilo no es considerado como una sustancia química o un pesticida químico, por lo cual, sin problema, yo puedo exportar a Estados Unidos. Caso contrario a la Unión Europea, en donde vemos una abreviación de NL, lo cual significa no legislado o tolerancia cero. Pues esto es que definitivamente el butóxido de piperonilo no está dentro pues de la legislación, no se han hecho pruebas para ver su toxicidad o en la Unión Europea lo consideran muy tóxico, de tal forma que si nosotros queremos exportar a la Unión Europea, definitivamente no va a ser posible. Aquí vemos algunos otros casos como el espirotetramat, en donde nosotros obtuvimos una concentración promedio de 0.3. El LMR para Estados Unidos es de 9 y para la Unión Europea de 7, lo cual nos indica que sin problema podemos exportar a estos dos países. Es importante que nosotros también veamos las definiciones de residuos de plaguicidas de cada una de estas moléculas. Por ejemplo, el espirotetramat tiene productos o metabolitos de degradación. Es importante que veamos si la legislación incluye esos metabolitos de degradación o solamente incluye la molécula principal, porque en algunas ocasiones los metabolitos de degradación tienen LMRs menores incluso que la misma molécula principal. Entonces es muy importante eso que siempre veamos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el espirotetramat incluye la suma de todos sus metabolitos. Es decir, si yo encuentro espirotetramat junto con sus metabolitos como espirotetramat enol glucosi o el keto, esta legislación ya incluye
la suma de estos. Lo mismo pasa para el Z-cipermetrin. En algunas ocasiones solamente está legislado para el Z, pero si encontramos alfa-cipermetrina o cipermetrina, puede ser que no esté legislado para alguno de los dos países destino. En este ejemplo, pues el Z-cipermetrin tuvo una concentración promedio de 2.9. Estados Unidos marca un LMR de 10 miligramos por kilogramo. Sin problema, a Estados Unidos podríamos exportar. Sin embargo, pues ya cuando nos vamos a la Unión Europea, tiene una tolerancia de 2 miligramos por kilogramo, pues ahí nos quedamos a nada de cumplir con el límite máximo residual. Pasando a ejemplos para el apio, zanahoria y jitomate, pues se aplica el mismo caso, los mismos ejemplos que dimos. Aquí solamente quise resaltar algunos puntos. Por ejemplo, para el apio, en donde se obtuvo presencia del linurón, pues vemos que la concentración es relativamente pues baja, ¿no? Para Estados Unidos cumple sin problema porque tenemos un LMR de 0.5. Sin embargo, para Europa, que tiene límites muy bajitos, pues nos quedamos fuera. Pero ¿qué es lo que vemos? Que aquí el insecticida que se aplicó, que es linurón, pues es un herbicida. Comúnmente, pues los herbicidas se aplican antes pues, de hacer la siembra, ¿no? Esto significa que el linurón pudo haberse quedado retenido en el suelo, y una de dos: o el cultivo absorbió este herbicida o la muestra iba contaminada con parte de pues materia de suelo, ¿no? Mismo caso para la zanahoria. ¿Y por qué hago énfasis en este tipo de cultivos? Pues porque estos se dan directamente en el suelo. Es muy importante que nuestra muestra se envíe de la misma forma en la que se va a exportar, porque muchas veces hay posibilidad de que manden su muestra y resulta que pues, la mandan tal cual la sacan del suelo, y pues este suelo contamina la muestra y detectamos plaguicidas que no son propios o no se aplicaron en el cultivo, sino que se aplicaron previo a la siembra pues de la semilla, y pues ahí es donde, por desgracia, no depende de nosotros el que no cumplan, simplemente pues es el cómo enviaron su muestra. Y aquí pues un ejemplo, ¿no? De lo que les hablo. Aquí vemos una zanahoria pues que está lista para exportar. Está limpia. De parte de ello o de las buenas prácticas agrícolas incluye el cepillado o el lavado de algunos cultivos. Aquí vemos que se elimina todo pues los residuos de suelo que pudieran haber quedado. Lo mismo para el apio, pero aquí vemos dos muestras, una de zanahoria en donde pues viene totalmente contaminado con suelo. En estos casos es donde podríamos encontrar plaguicidas propios pues que se aplican al suelo directamente, como los fungicidas o los herbicidas, y pues ahí no podemos hacer nada como laboratorio. Puede ser que en el contacto con el suelo pues la muestra haya absorbido parte de ese plaguicida, y a la hora de realizar el análisis, pues estas moléculas van a salir detectadas o cuantificadas. Y pues es el mismo caso para el apio. Algunas normas internacionales nos marcan cuáles son los pasos para el procesamiento de las muestras. Lógicamente, para el caso del apio, la raíz se desecha y solamente se procesa la parte pues, del tallo y de las hojas, y lo mismo para la zanahoria, se desecha la raíz. Incluso algunas normas nos dicen que podemos someter a chorro directo de agua. Sin embargo, más que eso, lamentablemente no podemos hacer, porque en la manipulación podríamos contaminar más el cultivo de lo que quizá venía. Entonces, pues por eso la importancia de que veamos cuáles son las condiciones de envío al laboratorio, y que no siempre significa que su cultivo no cumpla con la legislación, simplemente que el cultivo fue mal muestrado o fue enviado incorrectamente al laboratorio. Y bueno, en esta gráfica quería mostrarles un poquito de la frecuencia de los plaguicidas que estamos encontrando actualmente en apio y brócoli en nuestras muestras. Como se podrán dar cuenta, pues son varios de los plaguicidas que se manejan en estos dos cultivos.
teniendo como principales en la aplicación pues el Boscalid, Espirotetramat, Emamectin, Pendimetalin, y de un poquito menor uso el propiconazole. Para el apio, pues vemos que la permetrina, que es un piretroide, pues se utiliza en gran cantidad. De ahí, pues le sigue la azoxystrobin, clorantriliprole, y pues por último, en menor uso, pues el metamidofos. Pues la importancia de esto es que vean la gran variedad de posibilidades que tienen para controlar sus plagas, siempre y cuando pues revisemos la etiqueta del producto y el tiempo o el intervalo de seguridad de cada producto. Aquí pues vemos también la diversidad de plaguicidas que podemos encontrar detectados en la fresa. Son muchos los plaguicidas que se usan actualmente para el control de plagas y pues es evidente, ¿no? Comúnmente este tipo de cultivos son los que desgraciadamente pues suelen tener más plagas y pues el costo de producción de este tipo de cultivos pues es muy alto y no podemos arriesgarlo por alguna plaga. Vemos que en su mayoría detectamos ciprodione, el THPI acompañado del Captán. THPI, pues encontramos esta molécula que es un producto de degradación del Captán y pues ahí parte de lo que les decía. Puede ser que la molécula principal se degrade con mayor rapidez, pero el THPI, que es el producto de degradación, pues persiste un poquito más que el Captán para algunas moléculas. De ahí pues vemos, por ejemplo, el imidacloprid, que se presenta en el 63% de los casos, difenoconazole, un 33%, y el flubendiadimida, que se utiliza en menor proporción, con un 10%. También vemos aquí la frecuencia de los plaguicidas detectados en el arándano. El azoxystrobin, pues que es muy utilizado, ¿no? Es como que yo creo que el caballito de batalla para el control de plagas para muchos productores de arándano. El acetamiprid, cipermetrin, aquí vemos muy frecuentemente pues los piretroides, el clorantraniliprole, malaoxón y malatión, que pues ambos, el malatión es la molécula principal y el malaoxón el metabolito de degradación. Y pues aquí no vemos plaguicidas que se utilicen en una menor proporción. La mayoría de ellos se utilizan en un porcentaje mayor al 50%, pero pues aquí es importante que veamos toda la gama de posibilidades que tenemos para el control de plagas de arándano. Y bueno, pues ya vimos mucha información, pero pues ¿y esto cómo lo aplico, no? ¿De qué me sirve saber todo esto si a la hora de que yo reciba mi resultado de residuos de plaguicidas, pues no lo voy a saber interpretar? Muchos se preguntarán tantos números de qué me sirven, yo no entiendo nada. Pues bueno, pensando en todo esto, Fertilab les presenta una nomenclatura de colores en donde sin problema pues van a poder observar a qué se refiere cada uno de ellos. Si ustedes llegaran a observar en su informe de resultados que pues muestra una barra completa de color verde, esto les va a decir pues que ya están del otro lado, ¿no? Que sin problema su cultivo va a poderse exportar a donde quiera que ustedes quieran enviarlo, porque pues no se detectaron ni cuantificaron ningún plaguicida. Si ustedes llegaran a ver en amarillo alguno de sus resultados, pues bueno, también esto los hace estar del otro lado porque significa que sí hay plaguicidas cuantificados, pero están dentro de los límites permitidos. Y bueno, pues continuamos ahí con el foco rojo, ¿no? Ahí es donde empezamos como que a pensarle cómo está nuestro cultivo, porque si nosotros encontramos la nomenclatura de NL o la abreviatura de NL enmarcado en un recuadro rojo, pues significa que pues nuestro plaguicida no está legislado, no está permitido y por lo tanto no vamos a poder enviar a ese país destino. Y pues también si nosotros encontramos nuestro resultado en rojo, pues ahí definitivamente pues es un foco rojo para nosotros, ¿no? Significa que nuestro residuo cuantificado está por arriba del LMR del país destino. Y bueno, vamos a centrarnos en Estados Unidos y la Unión Europea. Habiendo visto ya pues lo que significa cada uno de los colores, pues si nos centramos en Estados Unidos,
vamos a ver que tenemos ahí dos plaguicidas, el carbendazim y el permetrin, pues que no están legislados, ¿no? Es decir, no están permitidos en ese país, lo que significa que definitivamente, pues, no vamos a poder exportar nuestro producto a Estados Unidos. En la Unión Europea, pues ahí no hay ningún plaguicida no legislado, pero sí tenemos ahí 4 plaguicidas que los vemos en rojo, lo cual nos indica que está por encima de nuestro límite máximo residual. En estas 2 columnas que aquí les remarco en verde, estos son nuestros límites máximos residuales, y en esta columna donde dice resultado, pues es el resultado cuantificado de sus muestras. Entonces, realizamos una comparación entre este resultado. En el caso del acetamiprid, tenemos un resultado de 0.62 miligramos por kilogramo, y nuestro LMR para Estados Unidos es de 1.6 y la Unión Europea de 2. Pues estos valores son superiores a nuestro resultado de acetamiprid, lo cual nos indica que sin problema podríamos mandar nuestro cultivo a estos 2 países. Pero pues no pasa lo mismo para los demás plaguicidas, ¿no? Entonces pues ahí es donde creo que nuestra nuestra forma de reportar los resultados les da cierta facilidad para que, sin estar analizando tanto los datos, decidan a qué país pueden exportar. Canadá y Japón pues no están dentro del tema de este taller. Sin embargo, pues si nosotros quisiéramos ver a qué países podemos exportar nuestro cultivo de berries, pues sin problema Japón y Canadá cumplen con los límites máximos residuales y pues serían 2 opciones viables para poder exportar nuestro cultivo. Asimismo, pues les mostramos un informe de trazas. Este informe es un anexo, no aparece dentro pues del informe que ustedes presentarían para la exportación de su producto o para una auditoría. Este es simplemente informativo para ustedes como productores, para que vean qué otros plaguicidas están detectados y en dónde hay que tener cuidado. Y pues aquí les mostramos, no hay un valor numérico porque el equipo simplemente detecta, porque son trazas, estamos hablando de partes por billón, pero aquí les damos el límite de cuantificación, que es 0.007 miligramo por kilogramo, y el límite de detección de 0.005. Esto nos dice que el resultado para carbendazim, por ejemplo, está entre estos 2 valores, entre 0.005 y 0.007. No están cuantificados, pero sí están detectados, ¿no? Es como para una alerta para pues nosotros como laboratorio y para ustedes como productores. Y bueno, pues vamos viendo cuáles son las posibles causas en ocasiones de que nuestros cultivos no cumplan con el límite máximo residual. Y es que muchas veces, pues desafortunadamente, a la hora de ver un resultado que pues no nos favorece, pues siempre volteamos a ver al laboratorio, ¿no? Decimos, no, es que el laboratorio pues no está analizando bien mi muestra. Pero esto tiene relevancia desde más atrás, ¿no? Desde antes de realizar el análisis, tiene relevancia desde el muestreo. ¿Cómo voy a muestrar la muestra? Y es que muchas veces esto es algo que no tomamos en cuenta y no consideramos que esto pudiera influir en el resultado de nuestro análisis. Y bueno, el primer paso pues para el muestreo, para realizar el muestreo, es que tenemos que respetar el intervalo de seguridad. No podemos muestrear nuestro cultivo si aún no ha pasado el tiempo determinado entre la aplicación de nuestro producto hasta la cosecha. Cada producto plaguicida en su etiqueta les muestra, dependiendo de cada cultivo y cada plaga, cuál es la dosis y cuál es el tiempo que tienen que esperar después de la aplicación para poder realizar la cosecha. Entonces es muy importante que revisen esa información y que la tomen en cuenta antes de realizar el muestreo para el envío al laboratorio. Asimismo, hay que revisar la logística de transporte, empaque y el envío al laboratorio. Considerar ese tiempo de envío, porque puede ser que ustedes tomen la muestra, pero no están considerando el tiempo que va a tardar en enviarse al laboratorio, o la muestra no está bien empaquetada, no viene con geles que van a de alguna forma mantener
vigentes estos plaguicidas. Entonces es importante que revisemos todo esto. También se deben tomar submuestras de diferentes tablas a unidades de producción para que la muestra sea representativa. Este punto es muy importante, lo vamos a ver a profundidad más adelante, pero todos estos puntos son importantes para la hora de tomar una muestra. Y bueno, pues aquí vemos algunos tipos de muestreo. Vemos el muestreo sistemático. Estos tipos de muestreo son enfocados para poblaciones más pequeñas. Sin embargo, pues si ustedes tienen un pequeño cultivo, pues es importante que también conozcan que tienen opciones, ¿no? Este aleatorio sistemático, pues básicamente se refiere a que se toma al azar un número determinado de muestras y se manda al laboratorio. El aleatorio estratificado, por ejemplo, si tenemos un cultivo de lechugas, y esto sería tomar solamente muestra de las lechugas más grandes, ¿no? Y el aleatorio simple, pues tengo una hectárea de cultivo de lechuga, voy a muestrar cada 5 metros. También tenemos tipos de muestreo en superficies grandes. Yo creo que muchos ubicamos este tipo de muestreo, el muestreo en 5 de oros, por ejemplo, el cual se basa en que hacemos un recuadro imaginario de nuestro cultivo y tomamos muestra de 5 puntos, 4 en los extremos y 1 en el centro. Después de tomar estas muestras, pues obviamente vamos a tomar una gran cantidad de muestra, realizamos un submuestreo con la finalidad de que al laboratorio se envíe por lo menos 1.5 kilogramos de muestra. También tenemos el muestreo aleatorio sistemático, el cual consiste en una especie de zigzag, lo mismo que en el muestreo de 5 de oros, se toma una muestra de cada punto de señalado y al final se submuestrea la muestra para poder enviar por lo menos 1.5 kilogramos al laboratorio. Y bueno, pues aquí la pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante un buen muestreo para el análisis de residuo de plaguicida? Pues esto nos permite conocer el estado general del cultivo analizado con una sola muestra representativa. Aquí vemos, ¿no? El aleatorio, el muestreo aleatorio sistemático, el que les decía que es una especie de zigzag. Esto nos va a ayudar a conocer de manera general y de alguna forma como promediar la concentración encontrada en toda la superficie muestreada. Esto nos va a garantizar resultados más precisos y confiables porque pues yo voy a tomar un volumen de muestra más grande a que si tomara un volumen de muestra en esta zona nada más. Nos permite comparar los resultados de diferentes estudios que se realizan con el mismo método de muestreo. Muchas veces pues a los laboratorios nos evalúan y pues mandan 2 muestras diferentes, ¿no? Una a un laboratorio y otra a otro. Y pues resulta que los resultados son diferentes en cada uno de ellos. Y no siempre, pues el laboratorio tiene la responsabilidad. Ahí tiene mucho que ver, pues, en cómo se tomó la muestra. Posiblemente la muestra se tomó en un día diferente o fue tomado por una persona diferente. Y pues esto es mucho de percepción. Una muestra, obviamente, se va a mostrar diferente entre 2 diferentes personas. Aquí, por ejemplo, vemos un cultivo de lechugas. Y lo que les decía, ¿no? Va a ser bien diferente si yo solamente tomo este tamaño de muestra, en donde posiblemente se aplicó más plaguicida o a lo mejor ya era el último chorrito que quedaba ahí en la bomba de aplicación y pues el aplicador vació pues todo lo que le faltaba, lo que le sobraba y pues aquí se concentró todo el plaguicida. Y resulta que pues llega el muestrador y solamente muestrea en esta zona. Pues entonces, muy seguramente el plaguicida que se aplicó pues va a salir en una alta concentración a que si se hubiera muestrado en toda esta zona considerada como el total de nuestra población. Y pues aquí es donde un muestreo puede hacer la diferencia entre el cumplimiento o no cumplimiento en las regulaciones del país destino. Como se dan cuenta, el muestreo es tan importante como el laboratorio que realiza el análisis
así como pues todos los controles que se puedan llevar a cabo para, pues para la aplicación de o buen manejo de residuos de plaguicidas. Y bueno, si pensaban que el muestreo terminaba en campo, pues no, aquí en el laboratorio también hacemos muestreo. A nosotros nos llegan las muestras de esta manera, debidamente etiquetadas, empaquetadas, y nosotros de aquí realizamos una mezcla y un submuestreo. Toda la muestra que se envía al laboratorio se muele para homogenizar la muestra y que nuestra muestra tomada o la porción tomada de esta muestra pues sea representativa y sea lo más precisa posible. Una vez que nosotros tomamos o molemos esta muestra, tomamos solamente una porción de muestra de todas las hectáreas que ustedes muestrean. Nosotros solamente nos quedamos con una fracción bien pequeña, por eso la importancia de que la muestra sea tan homogénea. Nosotros agregamos un solvente de extracción que nos va a ayudar a, pues justamente como lo hice, extraer todos los plaguicidas presentes en su muestra. Y a partir de unas sales que se llaman catchers, nosotros vamos a retener o a extraer todos estos plaguicidas del solvente. Y estas sales también nos van a ayudar a separar todo lo que no nos interesa y a quedarnos solamente con los pesticidas que vamos a analizar. En esta parte es una parte líquida. En este extracto están concentrados todos los plaguicidas que ustedes aplican en sus hectáreas y hectáreas de cultivo. Y pues estas sales justamente nos ayudan a eliminar todo lo que no queremos analizar o no queremos enviar al equipo. La muestra sólida, el agua que se queda al fondo junto con el exceso de sales. Después, pues una fracción de ese sobrenadante es llevado a nuestros equipos. Nuestro equipo de cromatografía líquida que está acoplado a espectrometría de masas. Estos analitos pues se separan, pasan a través de una columna y son arrastrados por una fase líquida, que son solventes. Se analizan moléculas volátiles y no volátiles y el tiempo de estas moléculas está dado en función de la polaridad de las mismas. Asimismo, se lleva una pequeña fracción de esta muestra a cromatografía de gases y son separados no por un líquido, sino por una fase gaseosa. Aquí utilizamos gases para hacer la separación de nuestras moléculas. Solamente funciona para moléculas volátiles y semivolátiles. Y pues el tiempo aquí está dado por la volatilidad de las moléculas. Y bueno, ¿por qué tan importante realizar el análisis en espectrometría de masas? Bueno, porque la técnica nos promete alta sensibilidad y precisión, análisis de una amplia gama de compuestos, nos permite no solamente hacer un análisis cualitativo, no solamente vemos qué está, sino también en qué proporción está. Podemos detectar residuos de plaguicidas desde partes por trillón y también se pueden analizar una gran cantidad de moléculas en un periodo corto de tiempo. Actualmente en cromatografía líquida tenemos aproximadamente 300 moléculas y en gases 250 moléculas. Esto se analiza en un periodo de aproximadamente 25 minutos. Todas sus muestras pasan 25 minutos por estas dos técnicas y en esta cuestión de tiempo tenemos un resultado lo más confiable, preciso y sensible posible para que ustedes puedan exportar sus cultivos. Y bueno, pues ya vimos toda la teoría, pues ahora vámonos a los ejemplos, ¿no? De cómo afectan todas las condiciones de envío, pues todo lo que yo haga antes de enviar al laboratorio, cómo nos va a afectar en el análisis de residuos de plaguicidas. Y bueno, vamos a mostrarles algunos casos o ejemplos. Este primer ejemplo en donde la muestra fue enviada antes y una muestra después, enviada después de cumplir el intervalo de seguridad. Este caso fue para la frambuesa. Bueno, aquí vemos para Estados Unidos y la Unión Europea, que pues aquí tenemos varios, ¿no? Que no cumplen. En el caso de Estados Unidos, pues hay dos ahí nuevamente que no están cumpliendo.
están no legislados, pues ahí obviamente el cliente nos dijo, oye, pues ¿qué pasó ahí? Pues debería de haberse ya degradado estos plaguicidas, no voy a poder exportar. Pues sí, se le consultó cuál había sido su intervalo de seguridad tomado, pues no habían considerado que pues algunos días habían estado nublados, es importante considerar eso, que no se va a degradar el plaguicida de la misma forma cuando las condiciones son las mismas, a cuando hay días nublados o que la condición climática cambió, y es importante considerarlo eso. Después de un par de días, volvió a enviar la muestra y aquí tenemos los resultados, ¿no? Anteriormente nos aparecían plaguicidas que no estaban legislados o que no cumplían con el límite máximo residual. Y posteriormente, 2 días después de que envía nuevamente su muestra, ya respetando el intervalo de seguridad, vemos pues que solamente aparecen 2 plaguicidas, acetamiprid y azosixtrovin. Ambos están cumpliendo con el límite máximo residual para Estados Unidos y lo mismo ocurre para Europa. Pues aquí importante destacar la importancia de respetar estos intervalos y pues que lo tomen en consideración. No se trata solamente pues de aplicar y de cosechar, sino también estar conscientes pues de todo lo que implica el estar pendiente de este tipo de situaciones. Otro ejemplo, el caso 2, es un ejemplo de cómo se tomó la muestra, de cómo se distribuyó el área para tomar la muestra. Pues aquí lógico, ¿no? Hay un plaguicida que pues no está, o varios plaguicidas que no están dentro del límite máximo residual. En el caso de Estados Unidos, pues sin problema podía exportar, pero aquí vemos la Unión Europea, pues ahí tenemos 3 plaguicidas que definitivamente pues no cumplen. Y bueno, ahí después de hacer un análisis minucioso de qué fue lo que pudo haber provocado, normalmente pues lo que se hace es que llega la observación al laboratorio, se evalúan todas las posibles causas, si pudo haber una posible contaminación dentro del laboratorio, y una vez que se descartan y que se evalúan todos los controles de calidad, pues entonces se le dice al cliente, se le muestran evidencias y entonces él pues decide qué hacer, ¿no? En este caso pues decide mandar una nueva muestra tomada con todos los cuidados posibles, tomando en cuenta todos los tipos o el mejor tipo de muestreo, y después de haber muestreado de la manera correcta, pues su cultivo sale totalmente limpio, ¿no? Y aquí no es que pues haya habido magia o que pues los plaguicidas desaparecieron, simplemente como les decía, entre mayor sea la proporción de muestra tomada o la mayor sea la superficie de muestra evaluada, pues los resultados pueden cambiar considerablemente. Los plaguicidas se diluyen se diluyen efectivamente entre el tamaño de muestra y esto hace que pues, como en esta ocasión, pues no se detecte la presencia de plaguicidas en ese cultivo. Y bueno, el caso 3, contaminación cruzada por no empaquetar de manera adecuada la muestra para el envío. En este caso, pues la muestra nos llegó así, un limón. Estas no son las condiciones adecuadas para el envío de muestras al laboratorio. Se platica con el cliente, se le habla, se le consulta si desea que incluso así se analice su producto. El cliente aceptó las condiciones de análisis, se analizó la muestra. Quiero que vean una imagen de cómo es que deberían de enviar las muestras bien empaquetadas. Así es como deberíamos de recibirlas para que no haya la posibilidad de que pues de que haya una contaminación cruzada. En este caso, pues el cliente nos decía, es que yo no apliqué lambda cialotrina, ¿qué fue lo que pasó, no? Porque no está legislada para Estados Unidos ni para la Unión Europea. La Unión Europea sí cumple, pero para Estados Unidos pues no puedo enviar mi limón. Entonces, se le pide una muestra, pero pues con las condiciones de envío adecuadas, y pues efectivamente la contaminación no sabemos si fue pues al momento de enviar la muestra o al momento de colocar el limón a la caja. Eso es algo que pues, no podemos saber, pero pues ahí están las consecuencias, ¿no? De un mal envío de muestra. Y bueno, conclusiones. Pues, ¿qué alternativas tengo para evitar exceder los límites máximos de residuos? Pues como ya lo comentamos, ¿no?
identificando qué plaguicidas son permitidos para aplicación de mi cultivo según el país al que se quiere exportar. Es muy diferente el plaguicida que se puede aplicar en apio, en brócoli, en fresa. Posiblemente lo que se aplica para uno, para otro no está permitido. Entonces, pues recomendación antes de aplicar, pues sí revisar la legislación del país al que quieren exportar para que pues no se metan en problemas a la hora de cosechar su cultivo. Aplicar la dosis adecuada según la etiqueta del producto. Bien importante, no está, creo que pues a veces no estamos muy habituados a revisar o a leer instrucciones, pero creo que en este caso es de suma importancia que lo hagamos. Respetar el intervalo de seguridad de los plaguicidas, pues esto lo mismo que les comentaba en el punto anterior, hay que revisar la etiqueta, hay que leerla y hay que considerar también incluso las condiciones climáticas antes de cosechar o enviar una muestra al laboratorio. También, pues teniendo buenas prácticas agrícolas, si hay cultivos que tengan que realizar un cepillado o lavado del mismo antes de exportar, pues lo mismo aplica para el envío al laboratorio. Evitando la contaminación cruzada, como ya lo vimos anteriormente, es necesario que lo hagamos y que cuidemos cada detalle al momento de enviar la muestra y también al momento de tomar la muestra pues en nuestra superficie de muestreo, ¿no? Bien importante que si vamos a muestrar un cultivo de brócoli, pues no me vaya inmediatamente a muestrear un cultivo de apio o de fresa, ¿no? Es necesario tener medidas de seguridad para evitar la contaminación cruzada. Y pues el último de ellos, realizando curvas de degradación. Es muy común o muy dado que pues muchos productores aplican algún plaguicida que no está permitido pues para algún cultivo, pues entonces pensando en esta necesidad pues de aplicar otros tipos de plaguicidas o no sé, ya alguna plaga se hizo resistente al plaguicida recomendado, pues muchos optan por aplicar algo más fuerte, pero no se tiene pues ni la descripción del intervalo de seguridad, ni tampoco pues se tiene conocimiento de pues de cuánto aplicar ni cuándo cosechar, ¿no? Para esto y pensando en esto, pues Fertilab también ofrece el servicio de curvas de degradación en donde trabajamos de la mano con el productor, evaluando cuál es el tiempo de degradación del plaguicida. En este caso, por ejemplo, en el caso del carbendazim en fresa, pues ahí se evaluó, ¿no? En cuánto tiempo el plaguicida se iba degradando, pues aquí se aplicó en el día 0, obteniendo una concentración de 1.9, y al pasar de los días, al envío de las muestras al laboratorio, en el día 5 aproximadamente, obtuvimos una concentración de 1.2, hasta llegar al día 18, ¿no? En donde obtuvimos una concentración de 0.005. Quizá, y lo más probable es que si hubiéramos llegado al día 20, hubiéramos visto que pues ya los niveles de concentración del carbendazim pues hubieran desaparecido, ¿no? Pero este tipo de servicios también lo podemos ofrecer y pues lo hacemos de la mano con ustedes para que podamos entre los dos analizar los datos y ver cuál es la mejor solución para su problema. ¿Sobre qué otros productos podemos realizar el análisis de residuos de plaguicidas? Pues para todo, desde la preparación, el suelo, sustrato, agua de riego, en la siembra, las compostas, enmiendas, fertilizantes y semillas, para dar seguimiento, en el caso de fertilizantes, foliares, tejido vegetal, incluso plaguicidas formulados. Muchas veces pues no sabemos si lo que nos vendieron es pirata o es original o si está contaminado pues el producto, pues también nosotros podemos hacerles ese tipo de análisis. En la cosecha, pues como ya lo hemos venido mencionando a lo largo de este taller, pues todo producto vegetal con alto contenido de agua, bajo contenido de agua, como especies, chile seco, harinas, alto contenido de grasa, como el aguacate, aceitunas o el coco. También en la parte del transporte, pues muchas veces la contaminación no viene del cultivo, sino pues de dónde envían
los productos, ¿no? Hay veces que se empaquetan en cajas de plástico, madera o cartón y resulta que fumigaron y el plaguicida fue absorbido por este tipo de objetos, ¿no? Entonces también es importante que monitoremos esta parte. Y pues también el procesamiento para el empaque, las cajas de plástico, cartón, madera, superficies, incluso hay superficies que pueden estar contaminadas, también las analizamos, nosotros les decimos cómo es que tienen que enviar la muestra y pues el punto es que podamos darle solución al problema que pues les están teniendo ustedes. Y bueno, nuestras acreditaciones. Estamos acreditados bajo la norma 17025, tenemos acreditación EMA, participamos en ensayos de aptitud nacionales con CENAM e internacionales con FAPAS. Actualmente tenemos un barrido de más de 550 moléculas o analitos. Tenemos la acreditación en matrices de alto contenido de agua y acidez y alto contenido graso.